sea el Señor de verdad, que sea ese Dios que cambia, el Dios que transforma todo nuestro ser. Si en esta tarde entendiéramos el plan y el propósito de Dios, nos daríamos cuenta que el ser cristiano es un lujo, un privilegio, y no podemos cambiar lo que Dios nos da por nada de este mundo. Si os dais cuenta, yo soy una persona que enfatizo mucho la palabra de Dios, porque creo que la Biblia es lo máximo que Dios nos ha dejado. Nos dejó las arras del Espíritu, pero que a través de la palabra de Dios podemos entender el plan y el propósito de Dios, el proyecto de Dios, la visión de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros y qué es lo que nosotros debemos de hacer. Lo maravilloso sería que cada hogar, que la persona que tiene marido, la persona que tiene mujer, pudiera estar juntos por la tarde y dedicar un tiempo a la palabra de Dios. Usted no se imagina ni lo grande que puede aprender una persona cuando está sentada y hablan del mismo versículo y del mismo capítulo. Entraría en una dimensión mucho más grande y más amplia. Por eso el Señor le recuerda y le contará a tus hijos, escribirás sobre los dinteles de la puerta de tu casa, le comentará de día, le comentará de noche, que hable la palabra de Dios. Bájalo un poco, para eso, para que pudiéramos entender el propósito de Dios. En el libro de Juan, ese libro maravilloso, capítulo 1, voy a hablaros de la Biblia, por supuesto, de la importancia que tiene la palabra de Dios. Es el manual que todo cristiano tiene. Yo casi no entiendo de manuales, pero sé que para montar un aire acondicionado, si no tienes manual, por mucho que sepas, al final tendrás algún error. Si tú no tienes el manual para formar una tele, por mucho que quieras, al final no la pondrás en orden. Porque el manual fue escrito para determinar cómo se debería de hacer las cosas. Dice la Biblia, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esto es en el principio con Dios. Pero si lo traduciéramos a la lengua que podemos entender mejor, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Así que cuando tú lees la Biblia, estás leyendo a Dios, porque en ella se encuentra lo que debes de hacer y debes de caminar. Es tan importante la palabra de Dios que si un cristiano no lee la Biblia, no tiene ni idea quién es Dios ni cómo es Dios. Si esperas aprender de las predicaciones de una vez a la semana o dos a la vez a la semana que se predique, y una vez se predica de una cosa y otra de otra, no aprenderás jamás quién es Dios. Dios es mucho más de lo que tú piensas y crees, pero lo dejó revelado en su principio. Y el principio es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra se formó, tomó cuerpo y estabilidad y estuvo entre nosotros, pero nos dejó. La Biblia nos declara que ni una jota ni una tilde Dios pasará por alto. Cuando hablamos de la jota es la letra más grande que hay en la Biblia, y cuando hablamos de la tilde es el punto más pequeño que hay en la Biblia, por si alguno no sabía lo que significa una jota y una tilde. En la Biblia la palabra jota es la letra más grande que hay en el abecedario hebreo, y la tilde es el punto más pequeño que hay en el hebreo. Y eso nos enseña que para Dios todo tiene importancia, desde Génesis a Apocalipsis. Por eso nos dejó dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que de él pudiéramos sacar en la guía cómo caminar, cómo vivir y cómo andar. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres dirigidos por la palabra de Dios, caminando en la palabra de Dios.
todas las sectas y religiones han salido porque hay personas que están en la congregación y no leen la Biblia, y el que está aquí delante, sea el pastor o sea que el predicador, os engaña. Quizás no a cosa hecha, pero sí os engaña porque dice cosas que la Biblia no lo afirma. Quizás te den un texto, pero es un texto fuera de contexto, que simplemente es un pretexto para llevarte a la equivocación y al error. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres que estudiemos la Biblia, que sepamos la Biblia, para que nada ni nadie nos pueda engañar. Quizás hoy, en el siglo XXI, están levantándose hombres y mujeres que dicen que tienen palabras de profecía y dicen que son profetas y traen palabras proféticas. Pero entonces no han leído en el libro de Hebreos capítulo 1 lo que el Señor nos recuerda. Y nos recuerda algo que usted y yo sabemos, pero que ignoramos, no sé si consciente o inconsciente, pero ignoramos esta gran verdad que dice la Biblia. En el capítulo 1 del libro de Hebreos, la Biblia nos declara algo tan sencillo que todos saben, pero que ninguno alguna vez le ponemos por obra. Dios, 1:1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué tiene el Antiguo Testamento? Dios no habló por los profetas Isaías, Jeremías, David o cualquier otro hombre que sale en la Biblia. Nos habló por ellos. Y fueron palabras proféticas. Pero cuando viene Cristo, dice en el verso 2, y esto, posterior día, nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No necesitamos tantas profecías que se dan en la iglesia, que quizás nosotros como hombres y mujeres de Dios las oímos, pero quizás no las discernimos, quizás no sabemos realmente qué son esas palabras, porque son palabras fuera de contexto. Porque cuando tú lees en el libro de Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, nos dice que no hay palabra más profética que la escrita. Lo que está escrito. No es esto una divina adivinanza que viene alguien y salen 20, a cada uno le da una profecía que no tiene nada que ver con la Biblia. Son sentimientos, emociones. Yo estoy totalmente en contra de ese tipo de profecía, porque no son bíblicas. Son profecías que te vas a casar, son profecías que vas a tener prosperidad, son profecías que te va a ir todo bien, son profecías que salen fuera del contexto de Dios. La Biblia nos recuerda que la profecía verdadera de Dios empieza como un resplandor y va creciendo. En el capítulo 2, lea usted el capítulo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 19, dice que es que va creciendo. Dice que de la luz nos lleva, de las tinieblas nos lleva a la luz, y de la luz resplandeciente. Y después sigue diciendo otra cosa más. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que el lucero de la mañana alumbre vuestras vidas. El lucero de la mañana, tinieblas o sin tinieblas, está allí. El lucero de la mañana, venga lo que venga, siempre está ahí, de noche, de día, en verano, en invierno, el lucero siempre está ahí. La palabra de Dios, cuando está en tu corazón, sigue alumbrándote, sigue enseñándote, sigue diciéndote lo correcto, lo que es de Dios. Por eso soy tan fanático, por eso soy tan extremista en deciros, hermanos, la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios nos va revelando, nos saca de las tinieblas a la luz, pero es una luz progresiva, porque necesitamos que el lucero de la mañana esté en nuestros corazones. Cuando iban, después de la muerte de Jesús, iban camino de Almúa, esa aldea de Almúa, así creo que se llama, y cuando iban hacia esa aldea, dice que Jesús estaba en medio de ellos, y dice que su corazón ardía cuando hablaba la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios tiene que arder en tu corazón, es que la palabra de Dios tiene que tener el fuego del Espíritu.
porque la palabra que es viva y poderosa para transformar y cambiar. ¿Qué quieres? ¿Qué clase de cristiano quieres ser? Un cristiano que vienes aquí, escucha una hora y después resulta que es media hora y resulta que hoy hablo de la fe, mañana hablo del gozo, mañana hablo del Espíritu Santo, pero cuando tú lees la Biblia, ella se va revelando a ti, ella se va manifestando a ti día a día, progresivamente, paulatinamente, hasta llegar al fondo de tener el lucero de la mañana en tu corazón, de tener el Espíritu, el cual te revela hacia toda la verdad. Pablo le tiene que escribir a Timoteo, le tiene que escribir en el segundo libro, capítulo 3, le tiene que escribir duramente, porque había muchos falsos engañadores, muchos falsos profetas, mucha gente que hablaba, mucha gente que decía, pero no era lo que Dios quería oír, sino aquello que ellos mismos se alentaban y se animaban los unos a los otros, engordando su corazón y su mente. Dice en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 14: persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién habías aprendido, que desde la niñez habías sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le dice después: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y tiene un fin. ¿Cuál es el fin de la Biblia? ¿En qué consiste leer la palabra de Dios? Dice: a fin de que sea un hombre de Dios y seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, tú no puedes hacer muy buenas obras si no sabes la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo hace para que sepas qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. A un loco se le ocurre decir que Él es Dios y le siguen miles de personas, y a un loco se le ocurre decir que se tomen un veneno porque se mueren y se van a ir al cielo, y mataron miles de personas. Y como eso, los davidianos, que se metieron fuego en una granja, cientos de personas, porque se iban a ir con Dios por no someterse a las autoridades. Pero aquí Pablo le aconseja a Timoteo que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Pero si es que usted no puede ser sabio si no lee la Biblia. Y no le digo a las hermanas o a las hermanas que no puedan saber leer. Eso yo no le estoy diciendo a ellas. Usted sepa, comprenda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted no puede leerla, para eso estamos aquí, para decirle que es así. Pero si puede leer la Biblia, hágalo como yo, que decía la L con la A, la. Hoy, más que nunca, necesitamos saber la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios. Dice que la palabra nos libra de todo error. Todo error que tenemos es porque ignoramos, y como ignoramos la palabra de Dios, ignoramos el poder de Dios. Cuando tú ignoras la Biblia, quizás haces algo, pero que la Biblia no te apoya, que tus sentimientos y tus emociones son buenos, pero la Biblia no está de acuerdo. La Biblia no tiene ese plan ni ese propósito. Pero dice la palabra de Dios que la Biblia nos evita los errores. En el capítulo 4, versículo 1 al 4, del que estamos leyendo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra y que intes en tiempo y fuera de tiempo, que redargüeyas y reprendas y exhortes con toda paciencia y doctrina. Dice a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Cuando está bien y cuando está mal. Que reprendas cuando todo parece que va bien o cuando todo parece que va mal. Que le exhortes a la gente a decirle: esto no es así. Dice en el verso 3:
porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra comezón? Yo lo sé porque lo he leído. Comezón es aquellas personas que tienen el oído para escuchar las cosas bonitas que a él le interesan. Si sigues como vas, Dios te va a dar una casa, te va a dar un coche, te va a dar un marido, te va a dar dinero. ¡Oh! Ponen el oído muy atento porque le está gustando. Pero no tiene, ese comenzó solamente buscan agradar. Hoy hay miles de iglesias, cientos de iglesias que solamente van porque le halagan el oído, porque le regalan el oído. Viene un predicador, hermano, y predica de las cortinas del rey Salomón, y predica de los caballos del rey Salomón, y la gente le toca las palmas. Hay otros que predican del cerebro, el cerebero y el mundo ratillo. Hay otros que predican de los montes y los collados. Hay otros que son arqueólogos que predican de la ciencia, de la arqueología. Pero cuando viene alguien y predica de Jesucristo, del arrepentimiento y que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado, dice, qué pesado que es ese pastor. Yo no voy, es muy pesado, siempre habla de lo mismo, que estamos en pecado, que vivimos en pecado. Claro, porque la gente ha apartado el oído de la palabra de Dios. Mire, escúcheme, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que tendrán comezón para oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propias pasiones. Apartarán de la verdad el oído y se volverán. ¿A dónde? A las fábulas. Iba por el continente y se cayó un bote de olivas y Dios me dijo, todas esas olivas son almas que se van a salvar. Hermano mío de mi alma, si está la Biblia, no meta fábula. Oh, estaba en la puerta de mi casa y vi un pájaro y me hablaba al pájaro. Pero hermano, está la Biblia. No necesitas fábula, no necesitas tontería. Tú no te subes aquí, ni yo me subo aquí para hacer tontería y contar historia. Yo me subo aquí para hablar de la sana doctrina, de decir que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios es para cambiar y transformar la vida, que es necesario que leamos la Biblia, porque ella nos guía hacia la salvación de nuestras almas. Quizás se ve pesado. La fe es por el oír la palabra de Dios. Usted necesita la palabra de Dios para que crezca su fe, para que su fe sea rica y abundante. Hay personas aquí que todavía no han leído ni el Nuevo Testamento. Hay personas que a lo mejor no han leído la Génesis y Apocalipsis porque no tienen tiempo, no, porque no le dedican tiempo, que es diferente. Y no quiere decir que porque tú leas de Génesis y Apocalipsis vas a saber más que otro. No, se trata de que te preocupas de dedicarte a la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice que la palabra de Dios es la que nos habla de Jesucristo. ¿Para qué no habla de Jesucristo? Para que vivamos como Él vivió, para que andemos como Él anduvo, para que hablemos como Él hablaba y para que hagamos conforme Él hizo. Pero si tú no lees la Biblia, tú que sabes lo que hablaba Jesús, tú que sabes cómo andaba Jesús, tú que sabes cómo vivía Jesús, solamente cuando leemos la Biblia, dice que la Escritura habla de Jesús. Y cuando tú lees la Biblia, puedes hablar y andar como Jesús. Qué vergüenza, hermano, qué vergüenza que hay cristianos que saben leer y no han leído la Biblia. Es una vergüenza. Eso es una aberración a la palabra de Dios. ¿Qué cristianismo es? Si queremos pensar como Él piensa, porque la Escritura nos habla de Jesús, pero si queremos realmente tener ese corazón, ese deseo, ese anhelo, en el capítulo 26
que a Pablo le dice: Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. ¿Sabéis por qué dice las muchas letras? Porque Pablo se había leído todos los libros del Pentateuco, se había leído también los libros de Jeremías, se había leído los libros de Isaías, se había leído todos los libros del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no existía. Y cuando alguien oía, se daban cuenta que se quedaban perplejos de la sabiduría y el conocimiento. Solamente hay otro hombre en la Biblia que sabía bastante, que se llamaba Apolo. Era un griego, judío, pero que sabía un montón también de la Biblia. Pablo. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pedro en este libro que estamos leyendo, en el libro de Pedro? Dice: el hermano Pablo ya habló también de estas cosas de la venida de Cristo, las cuales es difícil de entender. Decía que era difícil de entender. ¿Por qué? Porque Pablo, el evangelio que predicó, fue simplemente y poderosamente por revelación. Durante 3 años y medio estuvo en el desierto a solas, aprendiendo la palabra de Dios. Pero Dios le reveló el evangelio. Aquello que estaba oculto por muchos años, Dios le reveló. Por eso dice que si yo sirviera a los hombres, no serviría a Dios. Por eso dice en Gálatas capítulo 1 y en el versículo hacia abajo, nos dice algo: porque no hay otro evangelio, sino que algunos perturban diciendo que hay otro evangelio, pero no hay otro evangelio, solo hay uno. Y el evangelio que hay es que Cristo murió y resucitó por todos nosotros. Ese es el evangelio que hay. Y si alguno predica otro evangelio, sea maldito, sea apartado, separado de Dios. Hoy más que nunca tenemos necesidad de pensar como Jesús pensaba, de vivir como Jesús vivía y de hablar como hablaba Jesús. Hay algo que realmente me fascina. Es que Pedro y Juan, que son pescadores, están andando por la calle y predican de Jesús. Y se preguntaban a aquella gente: ¿de dónde sacó Pedro y Juan y la mayoría de los apóstoles la sabiduría? ¿De dónde? Si son gente del Burgo, no de Burgos, del Burgo, que no tienen letras, ni saben, ni tienen conocimiento. Dice: pero decían ellos, se nota que estas personas han andado con Jesús. Digan aleluya. Aleluya. Habían andado con Jesús y hablaban como Jesús y andaban como Jesús. ¿Pero por qué? Porque habían vivido a ellos, habían pegado a Cristo y andaban y vivían como ellos. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que la gente no sabe si somos, ni siquiera si somos cristianos. Hay una historia que me contó una vez un hermano Michilete, muy amigo mío, gracioso también, monaguillo, que está en el Señor, está pastoreando. Dice que había un hombre trabajando en una fábrica y que eran fresadores y que estaban haciendo chapas y trabajando por 20 años juntos. Almorzaban, comían, se iban para su casa, se saludaban, algunas veces se llevaban uno con otro con el coche, por si no lo traían, estaban cerca. Y dice que el cristiano estaba allí con él muchos años, nunca había dicho que era cristiano, pero el otro que estaba a su lado, que era inconverso, fue a una iglesia y se convirtió, y cuando nada más convertirse, vino y le dijo: mira, te tengo que decir una cosa, ¿sabes que Cristo te ama? Y le dice el otro: no me digas. No te digo que Cristo te ama. Si hombre, yo también soy cristiano. ¿Sabe lo que le dice el otro cristiano que se había reconvertido? Asesino, criminal, homicida, sinvergüenza. 20 años contigo y has permitido que me fuese al infierno sin haberme dicho que había un Dios todopoderoso. Por 20 años no le había dicho nada. Si se llega a morir, se va al infierno. ¿Me escuchan? ¿Me entienden? La historia me gustó. Y así pasa muchas veces. Quizás estamos muchos años con gente y personas que ni siquiera saben que somos cristianos. Yo no digo que te dé vergüenza, que seguro que sí te da vergüenza.
pero no te puede identificar porque quizás, como he contado muchas veces a vosotros, yo no llevo ninguna pegatina en mi coche, ninguna, porque me da vergüenza de poner que soy cristiano. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hago infracciones de tráfico, o digo algo, o hago algo y digo yo, ¿qué van a pensar de Cristo? Jesús te ama, empieza así a por la ventana y a gritarle al otro. ¿Os imagináis qué vergüenza? No es porque a mí me da vergüenza Cristo, sino que me avergüenza de mí por si digo algo fuera de contexto. Veréis que tengo una furgoneta, la furgoneta sí lo tengo, pero eso es lo que pensaba antes. Pero ahora, en el coche que tengo, no quiero nada que ponga nada de Cristo cara al público. Dentro de una Biblia, pero cara al público no, por si dejo en mal lugar al Señor. O si alguien dice algo en contra del Señor por lo que yo he hecho. Así que menos cristianismo exterior y más cristianismo interior. Te voy a decir una cosa, como testimonio, estoy llegando al final. El vecino que tengo al lado ya se cuida la boca y me dijo este miércoles, ¿te ha dado como esta mañana ya no he dicho nada? Es blasfemo, pero hoy ya no. Se tiró toda la semana, dice tonterías, pero con respecto a su cuento y con eso, con las cosas de Dios a cortar pienso. Quizás si nunca lo hubiese llamado la atención, nunca hubiese seguido blasfemando, pero por lo menos delante mía no lo hace. ¿Qué quiero decirle con esto? Vivamos la vida de Dios. El apóstol Pablo, para ir terminando, en el libro de Romanos, y ya vamos a terminar, no quiero ser cansón ni mucho menos, hay una frase que debemos de tener en voz, en cuello y llevar por todas las partes. Si lo encuentro, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. La palabra poder viene de la palabra dinami, y la palabra dinami significa dinamita. No me avergüenzo de la dinamita, porque es explosión de Dios. Mi deseo esta noche es plantar en usted una semilla. Lea la Biblia. Lea la Biblia y podrás andar como Jesús andó y podrás hablar como Jesús habló. Allá afuera tenemos un cartel y el cartel se ha borrado casi todo. Si sale, verá, cuando saca se ha borrado casi todo, pero hay un trozo que pone lee la Biblia, ese no se ha borrado, está bien claro, visible y sin borrarse, porque el propósito de Dios es que cuando tú lees la Biblia tu vida cambia y tu vida es transformada. A alguien que solamente lo va a ver una vez, no le des ningún estudio, no le hables de Apocalipsis, no le hables de tanto, simplemente lee la Biblia a solas en tu habitación y dile, Dios mío, háblame. Y te garantizo que Dios te va a hablar. Pero lee la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir, al fin de que el hombre sea un hombre de Dios. Hablaré hasta la saciedad de lo bonito que es leer la Biblia y del cambio que puede producir en tu familia. ¿Tú te imaginas, hermano, el impacto que hace cuando reúne a tus hijos? Aunque yo tengo hijos muy grandes, ya no son pequeños, pero cuando teníamos hijos más pequeñitos, que eran pequeños, en mi casa siempre se ha leído la Biblia. Es mucho culto en nuestras casas con mis hijos. Ellos están aquí de testigos, porque yo creí siempre y sigo creyendo que no hay nada más precioso que lo obedecer. En el libro de
escribirás en los dinteles de tu puerta, porque la palabra de Dios cambia y transforma. Hay un texto que usamos que está un poco confundido, por esto termino. Dice, si al niño lo instruye desde pequeño, cuando sea grande no se apartará. No quiere decir que no se va a apartar del Señor, eso no es cierto. Porque tenemos comprobado que hemos enseñado a niños desde pequeños y después se han apartado. Pero la ética moral siempre quedará en la vida de ese niño. Si el niño desde pequeño tú le has dicho esto es malo, esto es malo, esto es malo, aunque el niño lo haga, tiene una conciencia que al final repite y dice, esto decía mi abuela, esto decía mi madre, que era malo, y he comprobado que ha sido malo en mi vida. De eso está hablando, no de la promesa que algunos inventan. No, el niño desde pequeño, si le enseña las cosas de Dios, nunca se va a apartar, no es bíblico, porque vemos que se aparta y que no anda en los caminos del Señor, y que quizás nunca vuelvan a Dios, pero siempre le ha plantado una semilla y ha dicho, estas cosas me las enseñó mi madre, estas cosas me las enseñó mi padre, y son malas, pero yo las hago, pero son malas. Eso es lo que está diciendo la Biblia, para que no te apartes. El problema que tenemos es sencillo, hermano. ¿Sabe lo que es sencillo? Que queremos hacer versículos apropiados a nosotros y queremos quedarnos con ellos y que sean lo que nosotros queremos. No, son versículos que están ahí. Algunas veces se apoyan y otras no. Pero para que nosotros podamos entender la palabra del Señor, tenemos que leerla y meditarla. Cuando usted está leyendo la Biblia y no entiende un versículo, déjelo. Siga para adelante. Porque si no, no lees. Siga para adelante. Si no entiendes uno, hay 10.000 por entender. ¿Para qué quiere ese que no lo entiende? El Señor te recuerda que las cosas reveladas son para ti y las ocultas son para Dios. Y muchas veces nosotros queremos saber lo oculto, pero lo oculto es de Dios, pero nosotros queremos saberlo también. Lo oculto para Dios y lo revelado para ti y para mí. Vivamos la vida. Le voy a decir un secreto para que usted se lo lleve a su casa. Las oraciones nunca mueren. Vuelvo a repetir. Las oraciones nunca mueren. Cuando usted ora por alguien, aunque se haya muerto la persona, la oración sigue estando delante de Dios. Que se cumpla será el propósito de Dios. Por eso no deje de orar. Siga orando. El Señor está con nosotros. Padre, tú sabes cuánto necesitamos tu palabra. Estoy triste y me siento angustiado cuando veo un pueblo que no lee tu palabra. Que sí, que se sabe muchos textos de memoria, que sabe mucha historia, pero no sabe realmente tu palabra, porque tu palabra es la que hace cambiar nuestra vida. Yo te doy gracias en esta noche, porque para mí es muy importante tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Digan aleluya.